Amigos, amigas, tenemos visitas en Maldita Suerte y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso al docente, investigador, divulgador. Está con nosotros Pablo, el profe Borda. Un aplauso para él. Bienvenido. Bienvenido, profe. Siempre es un placer venir al Destape. Quiero aprovechar a decirlo. Gracias por venir. Y además nunca había venido a Maldita Suerte. Es verdad, es cierto. Tenemos esta oportunidad. Estaba pendiente. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno. Muy atravesado por la fecha el día de hoy. Estuvimos Sí. trabajando en distintos formatos. Ahora me espera después a la noche una visita a otro colega. Y ahora en un rato voy a estar transmitiendo en mi canal, hablando ahí una clase de... Para quienes no del te aniversario. Si hay algún desprevenido que todavía no te sigue en tu canal, ¿cómo te siguen? Ahí Me buscan. pueden encontrar como Pablo Borda en YouTube Sí. o como el profe Borda en Instagram. Y también en su cuenta de Instagram, donde siempre publica ahí buenos videos, contenidos y también pensando o repensando la historia, que es el ejercicio más interesante, sobre todo en un momento en el que la historia parece repetirse tanto, todo el tiempo, ¿no? Es que vos decís, pero ¿cómo estamos otra vez acá? ¿No? Esta sensación de déjà vu, ¿no? Yo siento que hay como una voluntad muy marcada de homenajear a la historia por la negativa. Ajá, claro. Últimamente es como que buscan un homenaje homenajear. constante, Sí, ¿no? sí, pero el lado B, quizás como un revisionismo medio complejo, Sí. es lo que nos estamos encontrando constantemente, ¿no? Sí. Como que la palabra proscripción suena mucho en estos días, como también suena violencia política, antiperonismo y esta necesidad de refundar la Argentina, solucionando y extirpando algún mal, ¿no? Y es interesante pensar en la metáfora o la continuación metafórica que hay entre el viva el cáncer, que se debate mucho si se puede escrito, pero sí sabemos que sí se pronunció. Y el virus Cuca, El ¿cómo Cuca era que 12, le decía? Cuca El virus 12. Cuca 12 Claro. y demás. O pensar en los argentinos de bien, como en otra época también se concebía esa diferencia entre la civilización y la barbarie, o entre la gente decente y los descamisados. Así que hay una suerte de continuidad, una necesidad de homenajear por la negativa. Y en este momento, hoy particularmente, 70 años de aquella masacre del bombardeo a Plaza de Mayo. Visto hoy a 70 años y con también este contexto, ¿cuál es la importancia histórica de aquel hecho? Toda. Para empezar, dimensionar la poca presencia que tiene nuestro discurso. Que no quiere decir que los historiadores no lo trabajemos, no quiere decir que no haya militantes e investigadores que le den importancia y relevancia, sino que es increíble que al día de hoy, tuve ocasión de hablar de esto con Tiempo Argentino, no tengamos un consenso institucional y democrático sobre el bombardeo de Plaza de Mayo. No es un acto que se repudia por parte de todos los partidos políticos. Hoy podría apostar que, por supuesto que Patricia Bullrich no lo voy a esperar, pero no sé si ni siquiera Mauricio Macri, quizás claro. Larreta habrá hecho alguna mención. No, es una fecha del peronismo, sin embargo. Pero es una ¿no? fecha que termina siendo o del peronismo o de los que nos sentimos parte de ese amplio campo nacional y popular, Sí, sí. o si queremos de una parte de la izquierda. Claro. Pero hay un sector de la sociedad que, con la incapacidad de exorcizar su antiperonismo histórico, no es capaz siquiera de sentarse a condenar lo que es objetivamente el atentado terrorista más atroz de nuestra propia historia nacional. Y tal vez usé objetivamente y lo podemos debatir, pero está bueno plantearlo. Hoy en día la palabra terrorismo se usa mucho como con fines de utilidad política. ¿No? Milei plantea, no, los años 70 eran terroristas, ¿no? Sí, Porque así. usaban la violencia con fines políticos y demás. Y es interesante pensar en ese debate. Perdón que me meta así en un tema mega escabroso, pero es también una reflexión sobre nuestro presente y lo que vive el mundo, quizás en estos tiempos. Plantear y problematizar algo que ha sido una bandera histórica de la lucha del movimiento por los derechos humanos en Argentina, que es que las acciones de terrorismo también se pueden perpetrar por actores estatales. De hecho, el terrorismo de Estado se ha convertido en elemento central para pensar nuestra propia memoria. Y el hecho de que lo concebamos como terrorismo nos plantea una cuestión que es muy interesante. Primero, el móvil del ataque. En general se suele reducir a era asesinar a Perón. Sí, matar a Perón. Sí. Pero si era asesinar a Perón, y de hecho las propias fuerzas insurrectas conseguían que iba a haber una reunión de gabinete en la Casa Rosada, y la idea era descargar todo el material posible para asesinar a Perón y a su gabinete, ¿por qué se atacaron otros edificios? Muchos como la otros CGT, lugares, claro, sí. el Departamento de la Policía, espacios de distintos ministerios, como el de Obras Públicas o el de Guerra, o también la residencia presidencial. Claro. El otro punto es por qué incluso cuando Perón ya estaba refugiado en el Ministerio de Guerra e incluso los insurrectos sabían que iban a perder, siguieron bombardeando a la población civil. Y ahí está el otro punto. La idea era que es una acción que genere escarmiento.
un golpe de efecto, ¿no? Traumatizar a través de la violencia y del terror a la población civil y disminuir su capacidad de resistir en caso de que, por ejemplo, hubieran tenido éxito, hubieran tomado el poder, porque lo que se habían propuesto era tomar el poder. Y ahí está el punto, ¿no? Hoy en día hay muchas organizaciones o hay como una doctrina para acusar de terrorista todo, ¿no? De repente hay manifestaciones en el país y es en realidad una conspiración terrorista para derrocar al gobierno. Pero cuando tenemos un sector insurrecto que a través de armamento de guerra provoca una masacre a gran escala con motivos políticos, y ahí tenemos que relativizar, ¿no? Claro. Cuando fue realmente un ataque terrorista. Y además, sin precedentes, ¿no? Porque no tenía precedentes en la Fuerzas historia Armadas mundial. atacando su propio pueblo. Claro, ¿no? eso es lo que A ver, se han utilizado Fuerzas Armadas para reprimir Sí, en claro. la historia. Claro. Y en nuestro propio país ya había ocurrido. Podemos señalar casos como la Semana Trágica o la Patagonia Rebelde. Sí. Pero hay una diferencia. Acá se hizo un bombardeo sobre la propia capital del país, sobre incluso elementos de la propia institucionalidad estatal, la Casa de Gobierno, sin que mediara una declaración de guerra o sin que hubiera una guerra civil o un conflicto armado. Y hay una diferencia que me parece fundamental para plantear con otros casos. En la Guerra Civil Española se bombardeó la villa de Guernica, y es la comparación que siempre se hace, porque de alguna manera el bombardeo de Plaza de Mayo es nuestro Guernica argentino. Hay un gran cuadro ahí de Daniel Santoro, claro. que hace una hermosa representación, ¿no? Por lo trágico. Pero ahí hay varias diferencias. Guernica se da en el marco de la Guerra Civil Española y lo hace la Legión Cóndor, que era una rama de la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, que colaboró con el franquismo. Y había un escenario de guerra, ¿no? Y hacía un tiempo que se venían matando entre republicanos y nacionales. Esto se hizo un día de semana, a plena luz del día. De hecho, se hizo a traición, utilizando claro. un desfile aéreo como pantalla, y se bombardeó directamente población civil. Y había montones de transeúntes que estaban ese día en la Plaza de Mayo esperando ver un desfile aéreo. Y de repente fueron masacrados. Que era un por desfile eso fue aéreo. traición Claro, realmente. fue muy una ¿no? pantalla, ¿no? El desfile. El desfile aéreo que se hacía para, de alguna manera, resarcir lo que había sido un ataque a la bandera nacional en la marcha del Corpus Christi del 11 de junio, que fue una marcha que estuvo marcada por el enfrentamiento entre la Iglesia Católica, pero también otras fuerzas que no eran católicas, como el Partido Socialista y el gobierno peronista. Claro. Entonces, frente a ese Eso era una mancillamiento, cosa más de desagravio. la idea era desagraviar la bandera, y utilizando eso como pantalla, se decidió atacar a la población civil. Claro. Y de hecho el ataque estaba pensado para las 10 de la mañana, pero ese día hubo mal tiempo, por eso se retrasó hasta llegar a las 12:40, que es cuando caen las primeras bombas. Y hay que decirlo, dura horas. Eso te iba a preguntar, para tener en cuenta, porque poco se ha hablado de esto y poco se enseña en las escuelas, ahora vos como profe te quiero preguntar también sobre esto, la magnitud del ataque, ¿cuántas horas, cuántas toneladas de bombas, cuántos muertos? Son prácticamente 4 horas de acciones armadas, que a ver, las primeras naves que atacan parten de la base de Punta Indio. Pero los insurrectos se habían propuesto tomar una serie de bases. Una era la base de Morón, mi patria natal, y ahora se me fue, hay otra más, y es la base de Seiza, si no me equivoco. La base de Morón, en realidad, estaban las tropas leales, y de hecho los insurrectos tienen que someter a las tropas leales, pero incluso hubo una andanada de tropas que salen de Morón para enfrentarse a los rebeldes, a las fuerzas golpistas. Luego los rebeldes toman control de la base aérea y utilizan la base aérea para enviar, para reabastecerse de armas, combustible y seguir atacando. Por eso hacen varias pasadas. De hecho, mi abuelo, yo me crié en Morón Sur, y la base aérea está en Morón Sur, cerca, más del lado de Castelar, y obviamente de paso pasaron por lo que era mi barrio. Y mi abuelo me contaba cuando yo era chico que los veían pasar. Claro. Que fue un episodio de absoluta confusión. Pero además había otras fuerzas, porque a veces pensamos solo en los aviones, pero fue un golpe que se hizo de forma planificada, hubo meses de conspiraciones. Primero hay que decir, la principal arma involucrada es la Marina. Y la Marina, lo que se había propuesto era más atacar la Casa Rosada con una fuerza de infantes de Marina. Se planeaba que ataquen desde lo que era el Ministerio de la Armada, el edificio de la Armada, y también que desembarque una tropa. A su vez serían apoyados por los comandos civiles, que eran milicianos antiperonistas. De hecho, ellos ya habían protagonizado otro atentado que es muy célebre, que es el atentado de abril de 1953, cuando se colocan esas bombas en el subte, ¿no? E incluso hubo unas bombas que no explotaron, pero que tenían el objetivo de
provocar un ataque con metralla, digamos, de la mampostería de los edificios sobre la multitud. Había una multitud de la CGT en la Plaza de Mayo. Ese atentado pudo haber sido mucho más terrible. Estos milicianos iban a tomar, y de hecho tomaron, estaciones de radio para lanzar las proclamas de la revolución. Por ejemplo, Radio Mitre. Y apoyarían el avance de los infantes de Marina sobre la Casa Rosada. Entonces, lo que vos tenías era un bombardeo aéreo y una fuerza golpista que tenía el objetivo de tomar la Casa Rosada. Es más, había uno de los insurrectos, esto lo cita un autor, se me fue el apellido, de un apellido particular, que es el autor del libro Historia de la violencia oligárquica antiperonista. Ya me va a venir, ahora lo buscamos. Historia de la violencia oligárquica antiperonista. Que cita que uno de los insurrectos afirmaba que uno de los planes era destruir la Casa Rosada y decían hacer un hacer un Pearl Harbor, decían, en esos términos. Claro. Poner un ataque totalmente sorpresivo. Claro. Y ahí hay otros elementos que a veces no los tenemos en nuestra mente cuando pensamos. Que es que hubo un ataque terrestre a la Casa Rosada y la Casa Rosada fue defendida por el Regimiento de Granaderos a Caballo. Claro. Que a veces uno los piensa únicamente como una fuerza protocolar, pero son una fuerza militar entrenada de élite con el objetivo de cuidar al presidente. Y ahí se plantaron para cuidar la plantaron la y se enfrentaron en los alrededores de la Casa Rosada contra los infantes de Marina y contra los comandos civiles antiperonistas. Ahí es donde aparece la cuestión de que la CGT convoca a sus militantes a ir a pelear. Y siempre se debate esta cuestión de que Evita quería formar las milicias obreras. Eso no existía. La CGT igual era en otras épocas. La CGT tenía sus armas, tenía su aparato para ir a la calle, obviamente. Otro momento de la historia. Otro momento, no como ahora. Y, o sí. Y lo que ocurre es que muchos van a pelear con lo que tienen a mano. Y lo que tienen a mano es cualquier cosa. E incluso se produce un episodio que saquean armerías para tomar elementos para ir a pelear. Así con lo que tenían. Y el propio Perón medio que se había negado a esa acción porque consideraba que primero podía ser un desborde, pero además podía ser una masacre. Y después se le suman efectivos del ejército que son leales. Entonces vos lo que vas teniendo es que en los alrededores de la Plaza de Mayo, pero también, de nuevo, se atacó el departamento de policía y demás, tenías enfrentamientos mientras se producía un bombardeo aéreo entre los infantes de Marina, los milicianos antiperonistas y los granaderos a caballo, los propios obreros de la CGT y tropas leales que iban llegando. Entonces lo que va ocurriendo a medida que avanzan las horas es que, dado que Perón estaba refugiado en un búnker del Ministerio de Guerra, había logrado salvar su vida. Y las tropas insurrectas no iban a ganar. Y sin embargo, siguieron bombardeando. Porque ya que habían empezado, había que seguir hasta las últimas consecuencias. Y de hecho, hay un último avión Gloster, si no me equivoco, que cuando ya las fuerzas estaban, las tropas de infantería marina se habían rendido, estaban rodeadas, hizo un último vuelo rezagado ametrallando a la multitud, que ya se había congregado pensando que ya había terminado. Ya había pasado, y hubo otro vuelo más que disparó y ametralló a la multitud. Y acá hay varios puntos, porque el plan era un golpe de Estado. Y lo que se proponía era formar un gobierno de coalición con representantes de 3 fuerzas políticas. La Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y los nacionalistas católicos, que eran obviamente los que llevaban adelante ese grito más marcado de Cristo vence. Cristo vence, claro. Que son los que habían hecho, digamos, esa manifestación del Corpus Christi. En el Corpus Christi fueron de todos, fueron hasta los comunistas, hay que decirlo. Fue una mezcla de todos porque se convirtió en una manifestación antiperonista. Pero, digamos, el sector más virulento, que a veces hoy en día cuando se debate, no sé, Villarruel, ¿no? Los nacionalistas católicos fueron los que terminan impulsando gran parte del alzamiento de junio y son los que encabezan, porque es la rama a la que pertenece Lonardi, la Revolución Libertadora. Después lo copan el sector liberal, pero los nacionalistas católicos tenían una presencia importante. Y eso es por eso es que después a la noche van y se queman las iglesias. Por eso es que se produce la quema de las iglesias, porque además los aviones sublevados llevaban la inscripción Cristo vence. Claro. Dicho sea de paso, gran parte de la dirigencia del intento de golpe termina huyendo a Uruguay, apoyados por el régimen del Partido Colorado, que les da básicamente protección. Luego van a volver para ser condecorados durante el gobierno de la Revolución Libertadora. Hay una...
No, Sí, no, por favor. no, te quería hacer porque un poco la pregunta que te hacía Mati era un poco sobre la dimensión, digamos, cuántas horas, digamos. Hay un aspecto de la dimensión del ataque que no lo vamos a saber, que es la cifra de la muertos y cantidad heridos. exacta de muertos nunca se puede comprobar por varios motivos. La primera es que a los 3 meses nosotros tuvimos un golpe que instaló una dictadura que se propuso básicamente establecer una impunidad absoluta sobre esto. Claro. No hubo investigaciones estatales, no llegó a procesarse lo que había ocurrido. Algunos de los recuentos hablan de 309 muertos identificados. Muchos niños entre ellos. ¿no? Tal la Hubo historia una de del las primeras colectivo. bombas cae sobre un trolebús lleno de niños que estaban de paseo en la ciudad de Buenos Aires. Y se habla de entre 700 y 800 heridos. Pero acá está el punto. La munición que se utilizó, por ejemplo, las de los cañones de los bombarderos, era munición de 20 milímetros. Es básicamente un proyectil que si te da, te descuartiza. Claro. Sí. Entonces, cuando vos ves los testimonios, que son espantosos, los testimonios hablan de pedazos de cuerpos por todos lados, de cómo las ambulancias se llevaban heridos, muertos, y después se llevaban pilas de piernas, pilas de brazos. No, brutal, claro. Y montones de cuerpos quedaron tan mutilados Claro. o tan carbonizados que eran irreconocibles. Por eso es muy difícil establecer el número de muertos, además por la política de impunidad que hubo después. Pero al menos 300 muertos y entre 700 y 800 heridos. Es una cifra atroz, que además se hizo a plena luz del día, a los ojos de toda la población, como un escarmiento. No, y es eso que vos mencionabas recién, ¿no? Es el mayor ataque terrorista de nuestra historia. Sin embargo, no se le da esa magnitud, no necesariamente, posiblemente por todo lo que sucedió después. A los 3 meses finalmente derrocan a Perón y todo lo que se instala a partir de ahí en la Argentina es Impunidad. impunidad total. absoluta. Y, Bueno, con decoraciones. con acaba de contar. claro, con decoraciones. Durante el tercer peronismo se empezó a hacer una visibilización, pero institucionalmente, con todo el peso del Estado, reconocimiento no va a haber hasta el gobierno de Néstor Kirchner. Claro. A partir de ahí, como muchas cosas se revisan Hubo en algo la durante historia. el menemismo, ahora que me acuerdo. Hubo algo. Sí, algún porque gesto. pusieron una placa, La placa, ahí sí, está. que hablaba de, Sí. de desencuentros Pero también. ahí tampoco está, es- la placa habla del desencuentro Sí. y no se menciona ni el número de muertos ni nada por el estilo. no, es bastante lavado. De todas formas, la pregunta está buena, esta aclaración que haces, porque digamos, había una necesidad, incluso del peronismo posterior, de tratar de aflojar un poco con esta cuestión. Digo, ¿había algo adrede ahí en ocultar eso? Cuando ocurre el golpe, el intento de golpe, porque eso fue un intento de golpe de Estado que fue abortado, Perón hace un comunicado por Radio Nacional, una cadena, donde habla de agradeciendo al ejército que había logrado defender la patria, no así la Marina de Guerra, dice que nos ha llevado a lamentar tantos muertos. Pero ahí está el punto que quizás es importante también para entender la Revolución Libertadora después, que es que Perón llamó a una conciliación. El único muerto, digamos, de entre la dirigencia es Gargiulo, que es el que comanda la Fuerza de Infantes de Marina, que se suicida. Dicho sea de paso, entre la gente que rodeaba a Gargiulo estaba un tal Macera. Mirá vos. Que después, Un joven ahí Macera. va, un joven Macera. Y lo que ocurre es que Perón llama a una conciliación por una mezcla de cuestiones. Una es que, bueno, él va a hablar del fin de la revolución justicialista, va a decir, bueno, tomamos medidas de excepción en algún momento, pero necesitamos ordenar el país, necesitamos una pacificación, el enfrentamiento había llegado a un punto extremo, y la visión que tenía Perón, si queremos, era una suerte de conciliación y también no quebrar, también era una visión estratégica, no quebrar las Fuerzas Armadas. Porque una cuestión que resultaba muy problemática era pensar que si él tomaba medidas de escarmiento contra oficiales de las Fuerzas Armadas, sus propios compañeros de armas podían verse alienados del gobierno. Y ahí hay un intento de conciliación. Perón convoca a la oposición, incluso en una época en la cual la oposición tenía bastante vetado el acceso a algunos medios de comunicación, sean cadenas nacionales de Frondizi, de Cipriano Reyes, de Solano Lima, que por Claro. entonces era opositor, Claro. después se va a peronizar. Y la oposición en realidad termina aprovechando eso para decir, bueno, el gobierno está sangrando, atacamos. Y avanza y el enfrentamiento se agrava. En ese marco, bueno, se habla de la desaparición de Inca Linelli, un médico comunista que termina siendo torturado y asesinado por la policía en Santa Fe. Y el enfrentamiento escala
hasta el punto que después de invitar a una conciliación que no ocurre, pero nace el famoso discurso del 5 por 1, ¿no? Donde dice, bueno, y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Y está el punto, si queremos, para pensar. La oposición había hecho este hecho totalmente atroz, que no tenía precedentes, y no hubo una respuesta a la misma escala del gobierno. Perón desautorizó la quema de las iglesias, por ejemplo. Claro. Sí, Llamaba un había- poco, tenía bueno, un conocedor del movimiento de las masas. Digo, si yo la pudro, se pudre del todo, ¿no? Él llama a conciliar, trata de evitar la escalada, y cuando ve que la oposición no le responde, él lanza el 5 Claro. por 1, pero no toma ninguna medida. Y una expresión, pero que no se ofenda a nadie, que yo uso para explicar eso es que lo que termina pasando es que los sectores golpistas le tomaron el tiempo a Perón. Ujú. Perón no hizo nada, no se tradujo esa amenaza en algo concreto, entonces creyeron, bueno, a Perón no le da la correlación de fuerzas o no se va a animar. Claro. Y ahí se lanza Hay algo de el que 16 de septiembre. hay algo en, digamos, en ese análisis que vos crees que tiene que ver con que él se daba cuenta digamos, del drama, de la tragedia que podía ocurrir, o digamos, simplemente no había con una correlación de A Perón, fuerza. que es lo que va a pasar después en septiembre, a Perón no le gustaba el escenario de una guerra civil. Claro. Consideraba que las guerras civiles tomaban décadas de recuperación, es lo que suele pasar con muchos países. Bueno, la frase que deja después de la Libertadora, ¿no? Entre el tiempo y la sangre, güey, siempre Elijo elegí el Elegí el tiempo. tiempo. Pero nunca está de más. Vamos a tener 70 años este año también para pensarlo. Pero la Libertadora, a veces se piensa como un golpe que, bueno, fue el ejército que derrocó a Perón. Los enfrentamientos para que Perón caiga duran una semana. Hay 7 días de luchas entre las fuerzas leales y las insurrectas en las calles, en distintas provincias, en Mendoza, en Córdoba, en Buenos Aires. La Armada bombardea los depósitos petroleros de Mar del Plata. Amenazan con bombardear Dock Sud y La Plata, ¿no? O sea, hasta ese punto había llegado. Digamos, a la sociedad civil. Sí. Con lo que podría haber sido una tragedia de una escala inimaginable. Porque se habían hecho muy fuertes en la Armada. Ahí estaba Isaac Rojas, que usaba el crucero General Belgrano como buque de mando. Y los enfrentamientos se sostienen. Y va a tomar una semana hasta que Perón asuma que no quiere un mayor costo de vidas humanas Sí. y termine dejando el gobierno. Pero no es que Claro, cayó. claro. No, claro. Perdón. Y hubo 100 muertos también. En el medio nunca está de más recordar, hubo 100 muertos en la semana del golpe de la Libertadora. Volviendo al presente y pensando el trabajo de memoria de todo esto que nos está contando, me pregunto desde la curiosidad, pero también el desconocimiento por no haber ido a la escuela acá en la Argentina, ¿cómo se encuentra reflejado hoy en día ese acontecimiento histórico en los manuales de escuela? Porque me imagino la historia siendo un territorio en disputa, que la disputa empieza ahí, digamos, ¿no? Sí, a ver, en los manuales está presente, en la currícula está presente, pero a veces queda, lamentablemente, y diría, como no forma parte, por ejemplo, de nuestro calendario, no forma parte del calendario escolar, lo tenemos porque lo considerarían partidario, Claro. pero pensándolo, uno en la escuela como parte del calendario escolar recuerda la noche de los lápices, ¿no? El día del Sí, estudiante secundario. O el 24 de marzo, y recuerda episodios que tienen que ver con grandes masacres o atrocidades, y el 6 de junio no, porque lo consideramos partidario. Sí, como si hubiese sido un ataque solo al peronismo. Peronismo. ¿no? Claro. Bombardearon la Plaza de Mayo y. Y bueno, hubo civiles que ese civiles. día estaban ahí Claro. y fueron masacrados sin importar si eran Claro. peronistas o no. Entonces lo que termina ocurriendo de alguna manera es que el grado de importancia termina quedando sujeto a la discrecionalidad del docente. Y yo soy consciente, tenemos montones de colegas docentes muy comprometidos que tratan de visibilizar esto, pero allí donde el docente no le quiera dar importancia, no va a pasar. Claro. O sea, es Así totalmente como discrecional. Con todas las limitaciones que también tenemos en la escuela secundaria Claro. y, por supuesto desde acá, como siempre, nos solidarizamos con el trabajo de todos los docentes en todos los niveles, porque lamentablemente es una profesión que está muy maltratada y se trabaja en condiciones muy duras. Uno hace lo que puede. Yo, por ejemplo, siempre lo daba, siempre lo trabajaba y trataba de que quede bien asentado en mis alumnos.
pero hay limitaciones. El tema es que a su vez está sujeto a la discrecionalidad. Pero está mayoritariamente invisibilizado en las escuelas. En la dimensión de lo que representa, sí. Claro. Como siempre, Guernica es casi un símbolo mundial de lo que fue la atrocidad que se hizo durante la Guerra Civil Española. Claro. Y en nuestro país habría que hacer el ejercicio de preguntar los 16 de junio a todas las personas si saben qué pasó ese día. Es muy interesante también la autocrítica o la revisión que hace el propio Perón de esos años, ¿no? Y la entrevista que hacen con Pino Solanas y Getino está en La Hora de los Hornos, en el documental La Hora de los Hornos está ese testimonio, básicamente diciendo... Un Perón que ya leía a Mao. Sí, era otro momento de la historia, bastante tiempo después, dice, yo me equivoqué, yo tendría que haber fusilado a todos los insurrectos y a otra cosa. Me equivoqué. Me equivoqué, dice. Mi autocrítica es... equivoqué. Yo tendría que haber fusilado a todos estos que se levantaron en armas, ¿no? Bueno, como para también entender qué pensaba Pero Perón en ese momento, qué vio él después, ¿no? también estando tan cerca de la otra fecha, porque la semana pasada se cumplió Claro. el aniversario del fusilamiento de Valle, el 12 de junio, Sí, qué diferencia. sí, claro. ¿No? Valle se levantó en un golpe que Claro. fue relativamente incruento, fue aplastado sin que haya grandes derramamientos de sangre y fue fusilado junto a todos los oficiales implicados. Y los que bombardearon la Plaza de Mayo masacrando a más de 300 personas Nada. Claro. fueron impunes, e incluso condecorados Amigos, por ese régimen. sigan al profe Borda en sus redes, extraordinarios contenidos siempre para estas fechas, Tremendo. en Instagram y también en su canal de YouTube. Repetimos, ¿cómo es? Para que te sigan. Pablo Borda en YouTube, hoy vamos a las 18 quizás, Sí. vamos a estar hablando de este tema. Sos bienvenido siempre y gracias por haber venido a No, Maldita Suerte, gracias por la invitación. Un aplauso para el profe Borda, amigos, amigas, en la tarde del Destape. El Destape 1070.